Realicemos ahora este ejemplo. Dice, encuentra la capacitancia de un capacitor de placas paralelas que consta de dos superficies metálicas con área A separadas una distancia D, que es pequeña en comparación con sus dimensiones. Entonces, estas serían las dos placas del capacitor. Ambas tienen área A y la una tiene carga positiva y la otra carga negativa. La distancia que separa las dos placas D es pequeña en comparación con las dimensiones de las placas, es decir, con el largo y, digamos, el ancho de ambas placas. Entonces D es mucho más pequeña que estas dos dimensiones de estas placas. Esto nos va a permitir decir lo siguiente, que D es mucho menor que la longitud de cada placa. Realicemos una vista lateral del problema. Tenemos acá la placa cargada negativamente y abajo la placa cargada positivamente. D es la distancia de separación entre las placas y L sería pues esta distancia acá. Entonces D es mucho menor que L. Esto nos sirve para lo siguiente. Primero debemos determinar el campo en la región entre placas. Entonces para ello vamos a analizar lo siguiente. Como estamos diciendo que la distancia de separación entre las placas es mucho menor que las dimensiones de las placas, podemos prescindir del efecto de borde del campo eléctrico. Sería el que ocurre acá en los bordes, ¿sí? Y suponer que este campo eléctrico tiene la misma magnitud y dirección en todo el volumen entre las placas. También, como suponemos que las placas son muchísimo más grandes que su separación, podemos aproximarlas como si fueran placas infinitamente grandes cargadas. Entonces, el campo que generaría cada placa es el campo de una hoja infinitamente grande cargada. En la región entre placas, el campo sería igual al campo asociado a la placa cargada positivamente más el campo asociado a la hoja cargada negativamente. Podemos decir entonces que la placa de abajo tiene una densidad superficial de carga uniforme más sigma y la de arriba una densidad superficial de carga también uniforme de menos sigma. El campo asociado a la placa de abajo saldría de ella, entonces iría en dirección hacia arriba en un punto entre la región entre placas, sería más o menos así, y este sería el campo asociado a la placa positiva en ese punto. El campo asociado a la placa cargada negativamente entraría a ella, entonces en este punto iría también hacia arriba y el campo entonces en toda la región entre las placas, como estamos prescindiendo del efecto de borde, tendría esta dirección. Podemos entonces decir acá, como estamos aproximando el problema a un problema de hojas infinitamente cargadas, que el campo de cada una es en magnitud igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 y que va en dirección de J. Este sería el de la positiva y el de la negativa también tendría la misma magnitud sigma sobre 2 epsilon sub 0 y apuntaría también hacia arriba. En dirección más J si colocamos un sistema de referencia en el cual el eje X pase por la placa cargada positivamente, como el que apareció en pantalla. Así pues, el campo en la región entre placas será igual a sigma sobre epsilon sub 0 en dirección J. Ahora debemos calcular la diferencia de potencial entre las placas.
esta diferencia de potencial será igual a menos la integral desde la placa negativa a la placa positiva del campo punto el diferencial de trayectoria. Este problema se nos reduce a una integral en una sola dimensión, en la dimensión en la cual está direccionado el campo eléctrico. Entonces sería desde la placa negativa a la placa positiva de sigma sobre epsilon sub 0 por dy, puesto que el campo está dirigido en j, entonces solamente tendremos que integrar en dirección de j. Esta diferencia de potencial nos va a quedar igual a menos la integral desde la placa negativa estaría ubicada en el punto 0, d. Entonces sería desde d hasta 0 de sigma sobre epsilon sub 0 por dy, lo que nos lleva a menos sigma sobre epsilon sub 0 por y evaluado entre d y 0. Esto nos da como resultado que la diferencia de potencial es igual a sigma por d sobre epsilon sub 0. Ahora, sigma viene siendo igual a la carga total de cada placa, que sería Q sobre el área. Luego, delta dB es igual a Q por D sobre epsilon sub 0 por el área. Ahora, la capacitancia queda siendo igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Luego, la capacitancia del capacitor de placas paralelas es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia que separa las placas. La capacitancia del capacitor de placas paralelas no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial entre las placas, depende de factores geométricos del capacitor, epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica en el vacío, el área de las placas y la distancia que separa las placas.